sea obligatoria la prueba con el cosensor en conductores sospechosos de manejar bajo los efectos del alcohol. La iniciativa propone separar los procedimientos administrativos de los penales. Además, se está planteando una multa de 300.000 colones a quien se niegue a realizarse esta alcoholemia, y según los legisladores, como Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana, lo señalado en el artículo 208 de la actual Ley de Tránsito es inaplicable, por ende existe una alta impunidad. Para conversar sobre ese tema, don Franklin Corella, diputado del PAC, nos acompaña. Don Franklin, ¿es que la ley actual no está siendo suficiente para usted? Buenos días. Bueno, buenos días a todos y a todas, a los que nos ven en los diferentes en los medios de comunicación. No, evidentemente este proyecto de ley surge después de una mesa importante de diálogo con diferentes autoridades de tránsito y otros compañeros diputados, haciendo un análisis de las principales necesidades que requiere la ley actual, de qué modificar para que al final sea una herramienta jurídica efectiva. Las autoridades de tránsito nos dicen que la ley tiene algunos vacíos en algunos elementos de forma, algunas inclusive faltas de, inclusive algunas sanciones específicas para evitar algún tipo de actividad por parte del conductor. Entonces se hace un análisis de la ley, artículo por artículo, y se hacen algunas correcciones que permitan cerrar portillos para evitar pues la evasión de la aplicación de la ley. Pero 300.000 colones a quien se niegue a realizarse una alcoholemia, y hoy Franklin Corella, diputado del PAC, está en cuestionamiento si la alcoholemia sirve o no. ¿Tiene sentido mantener una multa de 300.000 colones y mantener el tema de la alcoholemia para quienes van escuchando Radio Nacional en este momento, para los conductores ebrios? Bueno, recordemos que el espíritu de la ley es evidentemente evitar que se den ese tipo de prácticas. Hay algunos mecanismos, una es establecer mecanismos punitivos, entonces inclusive en su momento cuando se la discusión de la ley actual, lo que conlleva era establecer una serie de multas para evitar que se dé la práctica como tal. ¿Pero usted cree en la alcoholemia? Ok, hay varias discusiones. La idea era establecer qué pasa ahorita, que el mecanismo por una serie de características de la misma ley genera unos vacíos que hace prácticamente inaplicable la ley como tal. Uno, el hecho de que el mismo conductor, un ejemplo, si desee no aplicarse la alcoholimetría, pues puede hacerlo. Una que solicita otra prueba, y que ahí existe la obligatoriedad de la autoridad de tránsito de tener que llevarlo a un ente autorizado, llámese pues a un hospital o a una clínica. Eso implica que si se está en un retén, el oficial de tránsito tenga que moverse con el chofer como tal, y pues conlleva una serie de problemas, o inclusive la necesidad de manejar otras opciones para otro tipo de prueba. Entonces inclusive la discusión era que se necesitaba tener una serie de mecanismos para aplicar una prueba de sangre, y eso implicaba también problemas a la hora de la protección de la prueba que conllevaba. Entonces lo que se hace en esta reforma de ley, después de una discusión con las autoridades de tránsito, es dividir precisamente entre una sanción administrativa y una sanción penal. ¿Qué pasa en este momento si un conductor no se quiere realizar la prueba de alcoholemia? Ok, si un conductor no se quiere realizar la prueba de alcoholemia, la ley genera un vacío, y entonces hay problemas. En su momento lo que se hace en algunos casos es, o el oficial tiene la facultad o pensar en llevarlo a la fiscalía, y que ahí se le haga todo el proceso, pero dependiendo de dónde está el retén o dónde están las condiciones, eso genera prácticamente poca aplicabilidad a la ley como tal. ¿Y usted cree en la alcoholemia? Ok, vamos a ver, la alcoholemia es un mecanismo práctico en este momento de las características que hay. La otra sería otro tipo de prueba. Lo cierto es que en Costa Rica, tanto la Policía de Tránsito tiene bastante o una cantidad importante de alcoholímetros que le permite ser más práctico. Vamos a ver, el tema del alcoholemio, sí, la discusión ahora sí es válida. O sea, existen tanto pruebas a nivel nacional, inclusive como a nivel internacional, que le dan un nivel de validez a la prueba de alcoholemia. ¿Cuál cree usted, la de sangre o la de saliva? Vamos a ver, la de la saliva por un tema práctico. Evidentemente, el tema de sangre implica una serie de limitaciones. Ahora, la pregunta es, ¿la prueba de la alcoholimetría, el tema, tiene validez? Pues sí tiene validez. O sea, autoridades han dicho que sí tiene la validez importante, y se utiliza como una herramienta óptima para medir si el chofer contiene o no contiene los niveles de alcohol en la sangre. ¿Por qué el artículo 208 de la actual ley es inaplicable? ¿Por qué? Porque si el chofer decide que no quiere aplicarse, obliga a la autoridad de tránsito a incurrir en un proceso que lo llevaría, un ejemplo, si usted está en un retén y solo tiene dos oficiales de tránsito, tendría que transportar al chofer hasta la fiscalía e iniciar un proceso para que se le aplique la alcoholemia como tal. Luego, la segunda prueba,
Un ejemplo, la ley actual establece que usted le hace la primera prueba, y el chofer le puede pedir una segunda posición. Igual tiene que transportarla hasta un hospital, en este caso el oficial de tránsito, para que le hagan la segunda prueba y así tener una valoración. Lo que hace la ley ahorita es permitir dividir los procesos en una sanción administrativa y en una sanción penal. ¿Y qué pasa si el chofer no quiere utilizarlo? Bueno, inmediatamente va a tener una sanción por un tipo de modalidad de desacato o no hacerle caso a la autoridad como tal. 300.000 colones es lo que 293.000, alrededor de 300.000. de ¿Qué otros elementos tiene esta ley? O básicamente es el tema de la alcoholemia y la aplicabilidad. La propuesta es una propuesta relativamente corta, modifica alrededor de 8 artículos de la ley actual, cierra algunos portillos sobre, un ejemplo, definir qué es el tema del estacionamiento o inclusive delimitar algunas sanciones. Un ejemplo, si usted dejaba un furgón al frente de su casa, pues no había la ley no establecía ningún tipo de sanción. Ahorita el oficial puede levantar las placas e inclusive, pues, de acuerdo a las condiciones, intentar movilizarlo. Lo mismo sucede si alguien dejaba, pues, un vehículo al frente del parqueo o la salida del parqueo de su casa. Entonces ahorita un oficial de tránsito puede quitarle las placas y movilizar el vehículo sin asumir ninguna responsabilidad con respecto a si generaba algún deterioro, llámese del freno de mano. El tema de la circulación con polarizados, la ley dejaba algunos vacíos en la parte, sobre todo conceptual, entonces no definía claramente qué era un polarizado. Entonces esta modificación establece claramente que no se puede transitar con tipos de polarizado, ya sea limusina. ¿Con ninguno? ¿O con los traseros? Lo que permite es que se pueda, vamos a ver, que sea translúcido, que se pueda ver tanto de afuera hacia adentro como de hacia adentro hacia afuera. Entonces, en este momento se encuentra el debate que lo que decía ahorita Laura, el tema de si con sangre, que si con saliva, que si lo de la caja, que si hospital, que si un consultorio móvil. Hay todo un debate en este tema. ¿No debería esperarse a que se resuelva ese debate antes de aplicar esta norma? Vamos a ver, parte de la gran discusión que se va a tener en la Asamblea Legislativa es precisamente eso. Bueno, recordemos inclusive que la ley actual genera una gran discusión. Esta ley lo que hace es generar de forma práctica la aplicación del artículo. Sobre el tema de cuál es la prueba idónea, si es la de sangre, si es la de saliva, esa es una discusión que en su momento se tendrá en la dinámica legislativa y se escucharán posiciones técnicas de las diferentes instituciones del caso. Lo cierto es que la ley actual establece un mecanismo, inclusive y faculta, y la Policía de Tránsito tiene las condiciones operativas para aplicar el alcoholímetro. ¿Qué pasa? Que por diversos vacíos que tiene la ley, la aplicabilidad no es la que se quisiera y no tiene los resultados efectivos. La discusión, como esta reforma como tal, no entra en la discusión de cuál debe ser la prueba mejor. Ahora, eso incurriría una serie de gastos. O sea, no es lo mismo hacer una prueba de aire que tener todo el equipo a la hora de aplicar una prueba de sangre y conocer las condiciones. Las leyes a veces tienden, o esta ley, si bien es cierto, tiene algunos elementos positivos, algunos vacíos de la misma lo hacen una ley poco aplicable o genera mecanismos que permiten procesos de apelación durante todo el proceso de la sanción que conlleva en los juzgados de tránsito. La reforma de ley también establece la creación de una unidad de apoyo legal para los oficiales de tránsito. Ahorita un oficial de tránsito prácticamente está vulnerable ante las diferentes posiciones, no tiene inclusive ni un espacio de consulta. La ley establece una unidad de apoyo legal donde va a tener abogados apoyándolo durante todo el proceso y generando una serie de recomendaciones para asegurar que la aplicabilidad de la ley sea la óptima. Muchísimas gracias. Muchas gracias al diputado Franklin Corella por ponernos en perspectiva el tema de la propuesta de reforma, que tiene más o menos qué apoyo. Vamos a ver, esto lo presentamos esta semana, aquí vendría una discusión importante con las diferentes bancadas, es muy probable inclusive que algunos otros diputados quieran sumar algunos otros elementos que pueda hacer, no incluimos nosotros. Eventualmente la dinámica legislativa siempre al final va a conllevar a un texto sustitutivo de consenso, por ahí en su momento, si no me equivoco, Antonio Álvarez, Otto Guevara habían presentado algunas propuestas sobre la necesidad para movilizar en el caso de un choque de un carro estacionado. Entonces es muy probable que se genere acuerdos. ¿Qué tanto, ya para terminar, porque ya vamos hablando, qué tanto van a esperar o van a aceptar modificaciones? Porque eso se podría convertir en otra nueva ley de tránsito, ¿verdad? Si se empieza a recoger
Sí, de todo tipo de sí. recomendaciones. Vamos a ver, esta propuesta tiene el apoyo pues, del Ejecutivo, el despacho del Viceministerio de Transportes estuvo con nosotros, hubo apoyo importante de la Policía de Tránsito, entonces uno esperaría que entraría en discusión en sesiones extraordinarias, eso pues, permitiría medirle la temperatura. En agosto. Exactamente, eso le permitiría medir la temperatura, ver qué apoyo tiene, qué descontentos generas y sobre todo pues generar un consenso. Al final, el interés de los proponentes de esta ley es mejorar la ley actual y que sea una herramienta jurídica funcional. Muchas gracias Muchas a don gracias, Franklin diputado. Corella. Muchas gracias a ustedes. Bueno, son las 7:27 de la mañana.